Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para aprender y reflexionar sobre la gestión de la seguridad y salud. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va la semana? Pues bien, una semana un poco más tranquila de viajes, pero bueno, trabajo en oficina y ese tipo de cosas que tenemos que hacer también. Y bien, aquí enfocando la primavera ya, ¿no? Muy bien. Primavera, que por cierto no comentamos que las elecciones coinciden con el Día Internacional de la Seguridad y Salud. También tiene narices la cosa, ¿no? Ah, es verdad. Sí, que cae en domingo este año. Exacto. Y bueno, supongo que las organizaciones lo van a adelantar. Ya conozco algunos casos de algunas empresas con las que vamos a colaborar en celebrar el día que lo van a adelantar, otras lo van a atrasar a la siguiente semana. Bueno, supongo que ahí unos y otros irán moviendo ese día para celebrar o para conmemorar o para reivindicar en cada caso el tema de la seguridad y salud en ese día. Entonces, bueno, sí, coincide con las elecciones. Sí. A ver si sirve para algo. A ver. Es decir, no va a aparecer ese día en absoluto en la televisión que es el Día de la Seguridad y Salud. Aquí está uno de los inconvenientes, que siempre lo destacan porque es una época que no suele tener demasiadas noticias, ¿no? Y este año pues quedará un poco diluido por todo el tsunami de tema electoral, pero bueno. Sí, incluso hay algún periódico que ha hecho algún especial algún año sobre el Día de la Seguridad y Salud, pero claro, este año yo creo que nadie se lo va a hacer. Sí, pues bueno. Oye, hoy queremos hablar de la guía de Visión Cero que ha elaborado PRL Innovación. Esta guía, pues, ha sido creada por un grupo de personas pertenecientes a la asociación. Y Salva, tú que has estado involucrado en el proyecto, ¿nos puedes contar por qué se elabora esta guía? Bueno, esta guía se elabora porque PRL Innovación ve dentro del concepto de Visión Cero como una línea de trabajo interesante, y se crea un grupo de trabajo. Se crea un grupo de trabajo para ver cómo la Visión Cero, esta filosofía, puede ser útil para la asociación y sobre todo para los asociados. Y ese grupo de trabajo, pues en diferentes reuniones, se ha ido debatiendo y ha ido profundizando en el concepto de Visión Cero. Y a partir de un determinado momento se determinó que lo que se estaba allí hablando pues sería conveniente recogerlo en un documento que como conclusiones, ¿no?, del grupo de trabajo, y que ha ido pues evolucionando con las 3 o 4 reuniones que ha tenido este grupo de trabajo en el último año aproximadamente, y hace unas semanas pues se presentó como documento de trabajo, como documento resultado de ahí. Y lo que se busca es expandir el trabajo que ha hecho un grupo de personas al resto de la asociación y al resto de personas, porque creo que está puesta a libre disposición de todo aquel que la quiera descargar de la página de PRL Innovación. Sí. Y la dejaremos también aquí en las notas, por cierto. Claro, sí, como siempre dejamos en las notas del programa. Para difundir la Visión Cero por parte de PRL Innovación, como ellos consideran esta asociación que es estratégico para la misma y para sus asociados, y dar algunas claves de qué es esto de Visión Cero y bueno, y cómo se pueden dar los primeros pasos ahí, ¿vale? Yo creo que es el resultado del trabajo que se ha ido haciendo en diferentes reuniones, ¿vale? Sí. El documento, pues como decías, es una guía introductoria que busca dar las claves básicas de lo que es Visión Cero. En un primer apartado hace una introducción en cuanto a qué es Visión Cero, ¿vale? Básicamente un contenido que hemos comentado ampliamente incluso en el primer episodio del podcast. Sí. Que también lo dejaremos aquí colgado, ¿vale? Sí, pero si quieres, aunque lo hemos comentado ya, pero recordamos algunas de esas claves aprovechando que la guía pues nos las da ordenadas en este primer apartado. El nombre del apartado es ¿qué es Visión Cero? ¿Vale? Visión Cero no es un sistema de gestión de la salud y seguridad o de la seguridad y salud, sino un enfoque filosófico que se basa en 3 pilares fundamentales.
Sí, ese es uno de los primeros pilares, que la salud y la vida de las personas no son negociables. El segundo es que las personas cometen errores, pero la organización y el sistema deben amortiguarlos para no generar daño. Sí, y el tercero es que la cultura organizativa de salud, la cultura preventiva, es la mejor garantía para evitar daños a las personas. En definitiva, Visión Cero pone en primer plano la integración por delante de la actividad preventiva. Lo hemos ya repetido muchas veces, pero Visión Cero no es tanto una estrategia de gestión de riesgos, sino como de dinamización de lo que es el compromiso preventivo. No es un sistema de gestión, es un tema de, sí, efectivamente. que se focaliza en el tema del compromiso. Sí, es un marco de referencia, que piensa en las personas, en que son las personas las que tienen que hacer prevención, tienen que hacer la actividad preventiva, y que solo desde un compromiso sostenido y de toda la organización, pues se puede conseguir unos buenos resultados, una eficacia y una eficiencia de los recursos que se disponen para la seguridad y salud. Y busca fundamentalmente, Joaquín, evitar la deriva legalista del sistema de prevención que tenemos implantado en España. Y qué tanto daño nos ha hecho a todos, yo creo. Sí, bueno, solucionarlo está en menos. Así que yo creo que estas oportunidades vienen bien para eso, ¿no? Para pensar que el objetivo no es cumplir la ley, sino el objetivo es generar seguridad y salud. Exacto. Dicen sus promotores de Visión Cero que en vez de prevenir accidentes, de lo que se trata es de crear seguridad. La prevención deja de ser un objetivo operativo para convertirse en un desafío estratégico frente al debemos, derivado de la obligación, de las normas, ¿no? Estamos obligados, hacemos esto porque lo dice la norma. No, es el queremos, ¿no? Es un tema de convicción, es un tema cultural. Sí, más que una obligación es porque entiendo como parte intrínseca de mi trabajo que la seguridad y salud va asociada. Claro. Las cosas las hacemos con seguridad, no las sabemos hacer de otra forma. Yo sé que suena muy filosófico, pero yo creo que, como lo hemos dicho también en muchos otros episodios, esto nos sirve para armarnos la cabeza y tener una orientación estratégica, ¿no? Eso de crear trabajos seguros yo creo que es muy importante. Es decir, más que poner luego pegas, modificaciones, equipos de protección individual y otros sistemas que no nos aseguran que no se produzca daño, el objetivo es pensar en cómo creamos trabajo seguro. Claro. De hecho, en el desayuno que se hizo en PEREL Innovación el pasado 21 de febrero, el compañero Pepe Navajas de Grupo Lantero lo expresaba así de bien. La Visión Cero, fundamentalmente, lo que aporta a la seguridad y salud de una empresa es el cambio de paradigma de una seguridad y salud orientada a la parte burocrática, de cumplimiento legal, etcétera, hacia un paradigma de una seguridad mucho más pensada para la gente, pensada en el día a día de la actividad, que sea fácil de implementar, fácil de cumplir, que implique una alta participación de la dirección, pero también de los trabajadores. Yo creo que como resumen está muy bien, ¿no?, lo que comenta Pepe Navajas. Sí. Si te parece, avanzamos un poco en la guía, ¿no?, y pasamos al siguiente apartado, que enlaza muy bien con esto que hemos comentado, ¿no?, la comparación entre la visión tradicional, más orientada al cumplimiento legal, y la visión cero. Hay una tabla en la guía de cómo, con diferentes apartados, de cómo se puede hacer ese contraste, ¿no? Y nos sirve un poco para armarnos la cabeza y ver esas diferencias que hemos comentado, pero que al verla en una tabla yo creo que se ven mucho más ordenadas. Sí, esta tabla lo que hace es un análisis comparativo entre, como dices, la visión tradicional y la visión cero en diferentes apartados, tanto estrategia como gestión, innovación, cultura, ética, redes e influencia. Sí, esto se incluyó en la guía, después de mucho debatir en el grupo de qué podía haber de diferencias y tal. Bueno, el resumen que salió de ahí se organizó en esa tabla porque yo creo que es ilustrativo de las diferencias que hay entre una aproximación y otra, ¿no? Sí, lo que es esta tabla habla, por ejemplo, entre la visión tradicional y la visión cero, en los puntos que hemos comentado. Por ejemplo, en cuanto a estrategia, habla de que la estrategia de la visión tradicional habla de estrategia de control de seguridad frente a la estrategia de compromiso preventivo sostenido de visión cero, ¿no?
O, por ejemplo, la PRL es una prioridad en la visión tradicional y, en cambio, en visión cero, la seguridad y salud y el bienestar en el trabajo es un valor del negocio, ya no es una prioridad, es un valor. Sí, yo creo que es interesante, las prioridades se cambian, Joaquín, pero los valores no, los valores permanecen. Claro. Entonces, yo creo que eso es el cambio de enfoque, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, la visión tradicional habla de 0 accidentes como objetivo, y en la visión cero el objetivo es conseguir un esfuerzo preventivo, es decir, que la gente haga seguridad. No es un sprint, ¿no?, concreto para conseguir en un tiempo determinado 0 accidentes, ni conseguir siempre el cartelito de llevamos tantos días sin accidentes, sino que es al final un esfuerzo preventivo que se basa más en la cultura, ¿no? También la visión tradicional se habla de una distinción entre seguridad y salud en la práctica, y en cambio en la visión cero hay una interconexión clara, ética y práctica, entre seguridad y salud. Sí, al final es conseguir una verdadera integración. Es decir, ¿hago esto o lo hago con seguridad? No, hay que hacerlo y de la única forma que se debe hacer, que es con seguridad, ¿vale? Esa capa, eliminar esa capa que se le añade a algunos procedimientos, a algunas tareas, que es la seguridad. No que se añada, sino que la única forma de hacerlo es hacerlo con seguridad. Por eso lo que comentabas tú antes, ¿no? Lo de generar trabajos seguros, ¿vale? Sí, sí. En cuanto a esa tabla, bueno, vais a ver, pues ahora hemos comentado las diferencias, por ejemplo, en cuanto a estrategia, pero yo qué sé, por ejemplo, en cuanto a gestión, pues desde la PRL como un factor de coste en la visión tradicional, a la seguridad y salud como inversión a largo plazo, ¿no?, en la versión cero, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, la tabla da para mucho y para debatir casi, ¿no? Sí, sí. No sé, si quieres, comentamos algún punto más a nivel de innovación, por ejemplo, pues el modelo tradicional habla de la PRL como mejora basada en los procesos, visión cero habla de la seguridad y salud como innovación basada en las personas, ¿no? Sí, yo creo que eso es también un cambio importante de filosofía, es decir, no centrarnos solamente en las normas y procedimientos, sino contar con las personas que ejecutan esas normas y esos procedimientos. Entonces, cuando hay que hacer innovación, cuando hay que hacer cambio y cuando hay que hacer mejoras, la clave está en las personas, que son luego las que tienen que poner en marcha esa innovación, esas nuevas formas de trabajar o esos nuevos procesos o esos nuevos productos, ¿vale? No solamente pensar en los procesos, sino pensar en los procesos y en las personas, ¿vale? Y en la tabla encontraréis también otros ejemplos, como decíamos antes, tanto de cultura como de ética y RSC, o incluso como de redes y co-creación, ¿vale? Que podréis, pues que podéis degustar tranquilamente en vuestros puestos de trabajo, en vuestra casa, donde queráis, ¿no? La dejamos colgada para que esta tabla, el punto número 2 de la guía, para que la podáis leer tranquilamente, ¿vale? Sí, al final yo creo que la tabla sirve un poco para adentrarte en visión cero y hacer una reflexión sobre cuál es la visión tradicional y la visión cero. Entonces, es una tabla explicativa e introductoria a visión cero, ¿vale? Después de este apartado, Joaquín, en la guía lo que se ha diseñado es una herramienta para hacer una evaluación sencilla y aproximativa a visión cero. Es decir, una herramienta para, de un vistazo, es un solo folio, pues se evalúa cómo la organización está o no de próxima a visión cero, ¿vale? Sí, en concreto se evalúa de forma muy sintética, como decimos, en una sola página, 5 vectores de visión cero, como pueden ser liderazgo, cultura, aprendizaje, desempeño organizativo y empoderamiento. Sí, y ahí lo que tenemos son diferentes apartados, ¿vale?, en los que, una vez que los lees, la persona que está haciendo la evaluación, pues ve cómo de próximo está hacia la visión cero o hacia la visión tradicional, ¿vale? En esos 5 vectores que tú comentas. Por ejemplo, el liderazgo. ¿En liderazgo qué se evalúa? Pues fundamentalmente cómo la cadena de mando, la línea de mando de una organización ejerce un compromiso visible con la seguridad, ¿vale?
Y entonces, por ejemplo, en el apartado A, que evalúa el liderazgo, hay varios apartados.